Señoras, señores, bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Bitácora y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los medios de comunicación, el rol que cumplen, cuál es el papel que están jugando en este periodo. Se ha hablado mucho de las guerras de cuarta generación, de mediocracia. Vamos a compartir ese tema en estos minutos. Gracias a usted que nos sigue, que nos escribe también a través del correo electrónico. Permítame saludar a Rafael Bautista. Rafael, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Medios de comunicación. Cuando tocamos este tema, estamos hablando realmente de un poder que a veces no sabemos dónde está llegando, cuál es el trabajo, el impacto que está teniendo, positiva o negativa. Analicemos hoy los medios de comunicación. Bueno, más allá del impacto positivo o negativo, lo que nos interesaría ahorita es describir en primera instancia y comprender cómo la comunicación hoy en día está minando la propia comunicación. Podemos decir que la comunicación no es un algo dado, es algo que se produce, que promueve comunidad, que promueve relaciones. Es decir, la comunicación es algo que se la produce, se la realiza, pero para producir la comunicación tiene que haber el presupuesto necesario de que en una comunicación existen dos sujetos dialogantes. O sea, no es una relación unilateral de transmisión, sino que existe una relación en la cual existen dos sujetos y que el reconocimiento de la condición de sujetos de cada uno de ellos es fundamental para entender la comunicación como un acto comunicativo, un acto en el cual no solamente se reproduce la comunidad humana, sino se la consolida. Entonces, es curioso hoy en día, la era de las comunicaciones, la comunicación entre seres humanos es cada vez menos posible. Entonces, esta constatación de facto nos lleva a preguntar qué pasa con la comunicación. Es más, ¿qué pasa con las ciencias de la comunicación? Entonces, las ciencias de la comunicación hoy en día son pertinentes a una racionalidad que la hemos ido describiendo a lo largo de los programas, que le hemos dado un nombre a propósito del paradigma de la conciencia. Hoy en día, por ejemplo, siempre se escucha decir a los periodistas cuando entrevistan a alguien o hacen algún tipo de comentario, dicen, pero escuchemos su verdad de él o escuchemos la verdad de la otra, como si la verdad fuera patrimonio privado. Quienes piensan de ese modo, inconscientemente reproducen el paradigma de la conciencia, el creer que solo es válido lo que se representa a mi conciencia. Entonces yo soy alguien aislado del resto de los demás y mi verdad es mi verdad. Y como todos tienen su propia verdad... Eso es, podemos hablar de mi verdad, tu verdad. No. Individualizando. Porque ahí la verdad sería propiedad privada y cada quien tendría su verdad y no podría ser capaz de comunicar su verdad a otro. ¿Quién dice que esto es la verdad? Por ahí llegamos a este tipo de paradoja, ¿no? Si todos tienen su verdad, ¿cuál es la verdad? No hay verdad. Entonces, los medios de comunicación formados en ese tipo de racionalidad en torno al paradigma de la conciencia, sin saberlo, de modo inconsciente, reproducen este tipo de privatización de la verdad que mina la posibilidad de que la verdad sea un acto comunicativo. ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación, y eso nos han enseñado en la universidad, hablamos de parte contra parte? No emitimos el criterio, respetamos los porcentajes de tiempo, si vale la aclaración, de un lado y del otro, se arma la noticia y decimos a que usted es su conclusión, ahí nosotros le presentamos. Es lo que hacemos. Sí, ese es a un pesar formato, de que dentro de de armar la noticia está la subjetividad, ¿no? Pero tratamos. Por ejemplo, analizando ese formato, si desmenuzamos un poco el formato mismo, podemos empezar a describir cómo la comunicación, en esa supuesta democratización de las partes, lo único que hace es describir algo. Pero cuando describes algo, no necesariamente promueves la comprensión de ese algo. ¿Por qué? Porque la realidad siempre es una realidad interpretada. La interpretación de la realidad genera los marcos de comprensión que tú asimilas como público para tener una idea al respecto. Pero si solamente describes partes, sin ningún tipo de criterio organizativo y comprensivo de la cuestión, tanto uno como el otro tendrían razón. Si voy a hacer ese plano de interpretar, no estoy entrando a lo que estamos cuestionando ahora, a querer mostrar mi verdad desde determinado hecho, mostrando parte y contraparte. ¿No?
No va a ser mi verdad. Por eso tenemos que hacer el tránsito del paradigma de la conciencia al giro lingüístico, ¿no? Y también al giro pragmático tenemos que hacer, ¿no? Hoy en día las ciencias sociales no se han enterado de las dos revoluciones fundamentales que acontecen en el campo de la filosofía a propósito del giro lingüístico. La verdad no es patrimonio de una conciencia solitaria. La verdad es un hecho comunicativo que se da en el ámbito del lenguaje. Eso no es muy abstracto, plasmado en una sociedad. Pero vamos a ir bajando la cuestión, ¿no? Lo abstracto lo vamos a hacer concreto. A ver. Entonces, todos presuponemos un mundo conjunto. Manejamos un lenguaje común. No existe lenguaje privado, eso lo dice Wittgenstein. Nadie podría tener un lenguaje propio privado. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un hecho comunicativo, es un hecho común. ¿Qué se comunica en el lenguaje? Para que el lenguaje sea comunicativo, para que promueva comunidad, la realidad. La realidad no puede ser la interpretación privada de cada uno. La interpretación en el lenguaje es un hecho común que todos lo comparten. Ese es el ámbito de la validez. Es decir, todos concebimos de alguna manera algo, una base común sobre la cual discutir algo. Esa base común está aceptada por todos. Por ejemplo, depende de la complejidad de determinada situación. O sea, hoy es un día lluvioso. Es algo que está pasando ahí. Lo tenemos ahí y lo estoy comunicando, es realidad, verdad. Pero si la situación es compleja y necesita una interpretación, vamos a caer en las verdades. Yendo a tu ejemplo, por ejemplo, hoy es un día lluvioso. Es un hecho, si está lloviendo, es un hecho que nadie puede cuestionar. Es decir, siempre hay una base común sobre la cual se cimienta el lenguaje. La base general común sobre la cual el lenguaje es posible es la comunicación de que siempre estamos hablando sobre la realidad. La realidad es un hecho incuestionable. Cuando la realidad la interpretas. Ahora, la realidad no es un hecho en sí, sino siempre es un hecho interpretado. ¿Te acuerdas cuando decíamos los marcos categoriales que manejamos inciden mucho en nuestra interpretación de la realidad? Es decir, nosotros como anteojos tenemos o portamos conceptos y categorías que nos permiten ver la realidad. Entonces los conceptos y las categorías serían como lentes que tenemos para observar la realidad. Entonces, en la ciencia médica, los oculistas dicen, uno no puede tener unas dioptrías que no sean las suyas. Entonces imagínate que veamos la realidad con unas dioptrías que no son las nuestras. Entonces la realidad aparece deformada. Entonces, cuando ingresamos y hacemos el tránsito al giro lingüístico, lo que se hace, por ejemplo, gente como John Searle, John Austin, etc., y que después aprovecha la filosofía crítica en Alemania, Karl Otto Apel y Jürgen Habermas proponen el giro pragmático, nos muestran que la modernidad se sitúa en el ámbito del paradigma de la conciencia y de ese modo la verdad aparece como patrimonio exclusivo de alguien, como una propiedad. Pero pasando al otro ámbito y descubriendo que siempre compartimos un mundo común, se descubre que la verdad es un hecho comunicativo, no es patrimonio de nadie. La verdad es algo que nos relaciona, de tal forma de que en el acto comunicativo del lenguaje, uno y otro nos transmitimos lo que es común a todos, la realidad. Entonces, la realidad, como hecho interpretado, quiere decir, la realidad no es algo que con nosotros tenga una relación inmediata, está mediada siempre por el lenguaje. Entonces, las interpretaciones de la realidad son hechos culturales. Culturalmente tenemos una cierta comprensión, cosmovisión, interpretación de la realidad que compartimos todos. A partir de aquello se constata que la verdad es un ámbito que promueve la comunicación humana porque siempre el lenguaje está transmitiendo realidad. Entonces, este hecho abstracto, este hecho general, empieza a constatar el hecho de que la verdad, al no ser patrimonio privado de nadie, sino que es patrimonio común, patrimonio público, la comunicación es posible por este tipo de ámbito en el cual siempre estamos hablando, dialogando, discutiendo de algo que es cierto. Y sobre eso que es cierto, podemos producir comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que estamos transmitiendo y lo que estamos comunicando no es cierto? Ahí es el problema en el cual nos metemos a tematizar qué pasa con la comunicación hoy en día. Esto se va a ver mediado, sin duda, por intereses. Si vamos a afectar o vamos a ver el interés de alguien, eso no va a estar
buscando esa interpretación de la realidad que es cultural y que puede ser muy simple. Como la sociedad es compleja y la sociedad en general tiene este tipo de estructuras, en esas interpretaciones, ¿qué pasa? Afectamos intereses. Entonces sigamos bajando ámbitos para aterrizar y en el ámbito de la comunicación actual. Por ejemplo, cuando señalas los intereses, vamos a hacer una distinción. Por ejemplo, Jürgen Habermas tiene un libro que se llama Conocimiento e Interés. Y a propósito de la interpretación que bien hacías en señalar. Como siempre estamos interpretando la realidad, esa interpretación nunca es inocente, sobre todo en el ámbito de la política, de las ciencias, de la filosofía. No, esa interpretación está fuertemente mediada por los marcos categoriales que sostienen tu comprensión de la realidad. Entonces, Jürgen Habermas dice, el conocimiento no es desinteresado. El conocimiento siempre es interesado, en el sentido de que el conocimiento parte de una apuesta, de un compromiso que adquieres de modo previo para hacer posible tu oficio. En el campo él está hablando de las ciencias sociales. Entonces, siempre tienes una idea predeterminada de lo que quieres hacer de tu sociedad, de lo que quieres hacer como política, como economía, etc. Eso predetermina de algún modo. Es decir, el proyecto de vida que tú tienes de modo presupuesto es lo que determina tu visión de la realidad. Y que consideras factible, viable, posible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El conocimiento, como no es desinteresado, sino que siempre carga un proyecto de vida que quiere ser realizado, entonces hay que atender la mirada en torno a qué hay detrás del conocimiento que se maneja en los ámbitos de la comunicación. Y ahí vamos a tocar el punto que tú decías. Los intereses, como siempre están presentes en toda producción de conocimiento, los intereses básicamente responden a opciones de vida. Entonces ahí podemos empezar a discernir qué tipo de proyecto está detrás de las ciencias de la comunicación que responden en última instancia al desarrollo y a la consolidación de un proyecto determinado. Entonces ahí vamos a tener que empezar a discernir entre hay proyectos de vida de dominación y proyectos de vida emancipatorios. Vamos a hablar de eso al retornar de la pausa, Rafael. Permítanos realizar nuestra primera pausa en la bitácora, señores. Ya volvemos.